Tardes a todos y a todas. Hoy en el especial Jazz, al ser el Día Internacional del Jazz, tendremos con nosotros a Jesús Ángel Arévalo, pianista y director de la Vetusta Big Band. También deciros que hemos subido a nuestro canal de YouTube el especial Jazz con la colaboración de muchos de nuestros colaboradores y amigos que han pasado por Bueño durante todos estos años. Comentaros también que la próxima semana en el canal del YouTube pondremos la entrevista a José Antonio González, creo que es, que fue el que nos trajo bueno, si me sale os lo digo, la colección de lo del Museo del Ferrocarril, para hacer Bueno, pues nada, que no me sale, perdonad. Bueno, pues nada, como no me sale ya os lo diré. Sin más, vamos a poner la participación de Jesús Arévalo cuando sean las 7. Si tenéis alguna petición, como dijimos ayer, podréis decírnosla por aquí por Instagram o por Facebook o por cualquiera de nuestras redes sobre alguna cosa de cultura que querráis hacer o querráis que hagamos. Alguna entrevista con alguna persona que haya pasado por nuestra asociación o que querráis que pase por ella. También comentaros que ha salido lo de las fases y nosotros por ahora no podemos hacer nada de cultura, lo que veníamos diciendo. Seguramente igual a finales de año, pero no lo tenemos todavía concreto. Ya os iremos informando a lo largo de los meses. No creo que vayamos a hacer el Festival Internacional de Jazz, ya que aunque es a primeros de julio, es una aglomeración de gente bastante importante. Entonces no creo que se pueda hacer. Bueno, vamos a mandarle la petición. No, todavía no lo tenemos conectado. Vamos a ver si se nos conecta. Aquí está. Vale. Pues a ver, espero que esta entrevista os guste a todos. A ver un poquito más abajo, que no te vemos, Jesús. Hola. Ahí te vemos un poco mejor. A ver, espera que lo coloque bien. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal el Muy bien. confinamiento? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, lo vamos llevando como podemos, me imagino que como todos, ¿no? Sí. Es una situación extraña, es una situación, sobre todo para los que nos dedicamos a la música y al arte en general, porque fíjate qué tragedia. Ya no solamente hablo de música, hablo de teatro, hablo de cine, hablo de ballet, hablo de cualquier manifestación artística. Estamos en una situación en la que no sabemos cuándo podremos volver al cine, al teatro. Acabas de decir que no sabemos si en julio habrá el festival. Pues me llena de tristeza, porque... Sí, seguramente no lo tengamos, porque está la cosa como está y la última fase somos nosotros, es cultura, y habiendo aglomeración como hay, tampoco tenemos tanto espacio como puede tener Oviedo para meter todas las personas que queremos. Entonces no sé si se podrá hacer. Hombre, crucemos los dedos. Crucemos los dedos. Pero... Yo estoy pensando en voz alta, pero bueno, de aquí a julio que se habrán, bueno, pues suavizado un poquitín las normas y tal, y según estoy viendo las últimas noticias, parece que se van a dejar abrir, va a haber una apertura de terrazas, en fin, pues a lo mejor se podía hacer una fórmula parecida, a lo mejor tenía que haber un sistema de no perder el festival y hacer unos números clausus, o sea, hacer un concierto, aunque no sea como lo es siempre, que es tan maravilloso, sí, porque que tenemos una aglomeración de gente, todos unos pegados a otros, pero a lo mejor
sí podíamos decir, bueno, pues vamos a hacer un concierto en petit comité para 60 personas. Los primeros que nos envíen una solicitud, pues tendrán, no sé, buscar alguna fórmula. Buscar alguna fórmula. A lo mejor esto que estoy diciendo es una barbaridad y viene un político y me dice, pero ¿cómo dice usted eso? No lo sé. Yo lo que busco o lo que me gustaría es que poco a poco tuviéramos algún tipo de apertura, porque todos los que nos dedicamos un poco al mundo del espectáculo, al arte, es una tragedia Sí. grande. Sé que lo primero es la salud y que desde aquí de verdad que abogo porque todos mantengamos lo que nos han pedido, que es quedarnos en casa e intentar bueno, tener mucho cuidado, ¿no? Eso es lo primero. Pero bueno, antes dijiste que hasta diciembre o hasta enero, es una barbaridad, ¿eh? Sí, porque, a ver, hablando con los políticos de aquí, es lo que más o menos nos habían comentado, porque como son aglomeraciones bastante grandes las Sí, que solemos tener aquí, para lo poco, a ver, no es que trabajemos poco, sino que para lo poco que podemos traer, sí que es verdad que funcionamos muy bien, está malo decirlo desde mi modesta parte, no, pues si quieres lo digo pero yo. Lo que hacéis es digno de todo elogio, desde hace ya muchos años. Esto sí, sí, tendríais que ser un ejemplo para muchos ayuntamientos y para muchas comunidades, porque claro, lo difícil es hacerlo y lo lleváis haciendo muy bien desde hace muchísimos años. O sea que mi más sincera enhorabuena. Además, yo estoy orgulloso de haber colaborado desde los primeros años, desde los años difíciles del festival, ¿eh? Y en las cuales, como anécdota, yo no sé si tú lo sabrás, pero teníamos que meter el piano de cola por un prado que estaba totalmente inclinado, o sea, con unos riesgos enormes de que se nos cayera el piano por un terraplén, en fin, eran tiempos fantásticos. Y desde ahí a lo que es hoy, o sea que junto con todo el trabajo que hacéis en la Asociación Cultural de Bueño, o sea que enhorabuena, ¿eh? muchísimas Felicidades. gracias. ¿Vosotros qué hacéis posible también que nosotros salgamos adelante? Porque sin los artistas no podríamos hacer nada. Entonces, sí que es verdad que es una tragedia para nosotros, para vosotros, por supuesto, porque vivís de ello y es horrible lo que está pasando, pero saldremos. Y Sí, si por este año no supuesto. se puede hacer el 20 aniversario de Jazz en Bueño, ya se hará el año que viene el 2021. Desde luego, desde luego. Seguiremos haciendo o intentando apoyar, por lo menos desde mi parte, siempre apoyar a la Asociación Cultural de Bueño y por ende al Festival de Jazz, porque bueno, pues es una de las grandísimas iniciativas que se tienen en el Principado de Asturias. Y lo ha hecho un pueblín pequeño con toda la ilusión y con todo el esfuerzo. O sea, es algo muy meritorio, ¿eh? Muy meritorio. O sea que mucha fuerza y desde luego que lo celebraremos, si no es ahora, será más adelante. Por supuesto. Bueno, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Y bueno, No, el para la placer es gente que mío. no, para la gente que no te conozca, cuéntanos un poco quién es Jesús Ángel Arévalo y como director de la Vetusta Big Band, cuéntanos un poco cómo nació esa idea de la Vetusta Big Band. Bueno, yo llevo ya tengo unos cuantos años, desgraciadamente, entonces tengo un bagaje musical desde niño, tengo una formación clásica, pero desde muy pequeño la cabra tiró al monte y a mí siempre me gustó pues todo tipo de músicas, me gustó el jazz, por supuesto, me interesó el rock, me interesó el pop, me interesó, desde luego la formación clásica para mí es fundamental, pero siempre estaba atento a todo lo que salía por ahí y siempre fui bastante nervioso con el tema musical. No concibo la música dedicándome solamente a una parte de ella. Me gusta todo tipo de música que tenga calidad y que sea buena, obviamente. Entonces, hace ya unos cuantos años dirigí la Big Band del Conservatorio de Gijón, que para mí fue un placer porque ese fue, digamos,
durante 6 años fue el aprendizaje en cómo manejar y cómo tocar y cómo dirigir una big band. Me encantó desde el primer momento y fue una época maravillosa, fue una época preciosa. Y después de aquello estuve haciendo muchas más cosas. Me dedico también a la composición, hago arreglos musicales. Como sabes, soy técnico, compagino la música con mi parte de técnico afinador de pianos, que me encanta también. Me encanta restaurar instrumentos antiguos y hacer que esos pianos que antes no sonaban bien, ahora suenen mejor. Y gracias a Dios he podido compaginar perfectamente las dos facetas hasta el día de hoy. Y hace aproximadamente 2 años, después de haber tirado unos años sin hacer nada en el aspecto de big bands, que yo tenía muchas ganas de volver a hacer un proyecto así, ¿no? Y entonces, bueno, pues estuve contactando con gente, con grandes profesionales, y tengo el orgullo de poder contar ahora mismo con 18 grandes profesionales de la música, cada uno de ellos en su instrumento, tanto en la parte de los saxos, como de los trombones, como de las trompetas, como de la sección rítmica. Magnífico batería, magnífico contrabajista, guitarristas, cantantes. Una big band sin un componente, para mí, es mi opinión, sin un componente de espectáculo, no es una big band. Y desde luego, ahora mismo la big band posee a 3 maravillosos crooners que dan variedad de estilos a la formación. Y lo bueno es que es un grupo tanto musical como humano que nos hemos llevado perfectamente desde el primer momento. Hay muy buen rollo en la orquesta y eso es muy importante Bueno, eso es a la hora de importante. enfocar y de buscar nuevas vías musicales y nuevos repertorios. Y nada, para nosotros ha sido un placer. Es la segunda vez que actuamos en el festival. Y bueno, pues que nada, estaremos encantados cuando nos solicitéis para volver a estar ahí, por supuesto. Hombre, nosotros sería un placer volver a teneros. Ya sabéis que está súper solicitado este festival. La verdad que tenemos mucha suerte de que tanta gente quiera estar con nosotros. Es un orgullo para nosotros. Y además es que es un festival, perdona que te interrumpa, pero es un festival internacional. O sea, sí. Han venido grandes figuras aquí. Y eso, bueno, pues todavía es mucho más digno de elogio por parte de vosotros, de la organización. No es fácil. La gente, cuando va a Bueño, cuando va a Montreux o cuando va al Festival de Jazz de San Sebastián, entre otros, nos sentamos, pagamos la entrada, nos cogemos una cerveza y escuchamos el concierto y disfrutamos de él. Y no pensamos muchas veces lo que hay detrás de todo eso. Y es muchísimo trabajo y muchísima organización. O sea que bueno, lo estáis haciendo muy bien. Bueno, muchas gracias. Volviendo un poco a vosotros, a lo que es la Vetusta Big Band, si no me equivoco, sois todos asturianos, ¿verdad? Todos, salvo un miembro que es cubano, pero que ya reside desde hace, no me quiero equivocar, desde hace unos cuantos años que reside en Asturias y que él mismo dice que prácticamente se siente asturiano. O sea que podemos decir que sí, son todos músicos asturianos, sí. La verdad que ser 18 componentes, que es raro en jazz que en 18 componentes, 18 asturianos, normalmente siempre se ve pues uno de aquí o de fuera. Es que sí que es verdad que en España está un poco todavía, a ver cómo decirlo, le falta arranque al jazz, lo que es en España, comparado con el ¿Tú resto del crees? mundo. Hay grandísimos jazzistas en España, hay grandísimos Sí, pero que me profesionales. refiero al volumen, ¿no? O sea, Al volumen. sí. Sí, puede ser. Lo que pasa que también
dentro de la música de jazz es verdad que las formaciones a veces son bastante volátiles. Al músico de jazz 100% king size le gusta cambiar y le gusta de tocar con tal contrabajista y mañana con otro contrabajista, con otro guitarrista. Bueno, esa libertad que existe en el jazz y que no existe en otras músicas, porque cuando se forma, por ejemplo, un grupo de rock, pues, bueno, pervive en el tiempo y la formación es la misma. Bueno, el jazz tiene, digamos, esa riqueza porque yo creo que es intrínseco dentro del músico de jazz. Yo soy un poquitín más posesivo. A mí me gusta más tener una formación lo más estable posible. ¿Eh? No critico esa opción. Esa opción es inherente al jazz y además es enriquecedora, porque que hoy estés tocando con un contrabajista, mañana con otro, con este guitarrista, con un trompetista. Eso es lo que hace que crezcas como músico y ves diferentes estilos de interpretación, diferentes puntos de vista en la música. Esa es una de las cosas posiblemente más enriquecedoras en el mundo del jazz, ¿no? Pero bueno, es posible que muchas de esas formaciones que tenemos en España, y a lo mejor en Asturias, pues se forman, duran un tiempo y después se deshacen. Se deshacen porque a lo mejor no ha sido, no han dado los resultados que los músicos querían, en fin, por las razones que sean. Pero sí es verdad que las formaciones son un poco volátiles, ¿no? Sí. Pero bueno, es así. Pero yo creo que, vamos, desde hace, no de ahora, desde hace muchísimos años que el mundo del jazz en España tiene un grandísimo nivel y hay grandísimos músicos. Sí, eso sí. Bueno, vosotros, la verdad que yo tuve la oportunidad de escucharos y me pareció magnífico, ¿eh? Porque Bueno, muchas gracias. con nuestro pequeño, con nuestro pequeño escenario, meter 18 componentes, eh, Sí, sí que es verdad. nos costó bastante. Pero la verdad Eh, que para mí, yo que no soy muy de jazz, porque, bueno, pues me gustan otro tipo, como por ejemplo el rock. Me encantó lo que es la Big Bang en sí, porque es otro estilo, o sea, no es que sea otro estilo, sino que es diferente dentro del mundo Sí, del bueno, jazz. pero una Big Band tiene que tocar diferentes palos, diferentes estilos musicales, salvo que sea una Big Band que se dedique exclusivamente al jazz, como así existieron. Pero a mí sí me gusta ese lado amplio, de amplio espectro en una orquesta como la Vetusta Big Band. Me gusta hacer swing, me gusta el swing clásico, me gusta el swing más moderno. Una Big Band sin algún tema latín tampoco es una Big Band propiamente dicha. Y después, una consideración mía, desde hace ya años en los festivales de jazz, los festivales de jazz se van abriendo a otras músicas. Yo ya he visto festivales de jazz en Alemania, en Inglaterra, en los famosos proms, que a mí me recuerda mucho, a mí Bueño me recuerda mucho a los proms londinenses, ¿no? Eso de estar al aire libre escuchando un concierto. Es fantástico. Pues una big band como la nuestra nos gusta que dé diferentes visiones musicales. Y en los festivales, como te decía, yo he visto en grandes festivales ya consagrados abrirse a música, incluso a música de rock, a nuevos artistas, a música independiente. Bueno, y es enriquecedor también. También es enriquecedor porque, bueno, un festival de jazz moriría si solamente se nutriera de grupos, ya sea de más pequeños o más grandes, que solo hicieran estándares. Entonces, la música alternativa, el rock progresivo siempre ha estado muy afín al jazz, tú lo sabes, por ejemplo. En Alemania, en los festivales de jazz, gustan mucho ciertos tipos de cantautores que pueden estar un poquitín más cercanos a la improvisación. Bueno, afortunadamente la música no debe estar compartimentada y eso es muy importante. Entonces podemos decir que Vetusta Big Bang toca todos los estilos de jazz.
O Bueno, mayoritariamente, ¿no? Sí. intentamos, sí, sí, a mí me encanta el jazz clásico, me encantan las piezas instrumentales, me encanta el bebop y de hecho tenemos temas pues, de Coltrane, de Charlie Parker, pero soy consciente que si una orquesta de 18 músicos solo tiene un repertorio de hora y media con ese estilo de música, tendríamos que ser unos músicos muy especializados en ese tipo de música o en cualquier otro. No nos podemos encasillar. A mí me gustaría eso, que se nos considerara como una orquesta que suena lo mejor que podamos y que de verdad está formada por unos músicos fantásticos, unos profesionales increíbles y que hacemos que la gente, como decía Oscar Peterson y decía Duke Ellington, muevan el pie cuando nos esté escuchando. Eso para mí ya es más que suficiente. ¿Eh? Que tengamos swing, hagamos la música que hagamos. Por supuesto. Es que es lo más bonito. Ya te digo yo que cuando tuve la oportunidad de veros, vamos, no paré. No paré Bueno, pues que bien, me alegro mucho. porque es diferente, entonces no paras. Es que da Eh, mucho gusto oíros. pues muchísimas gracias por decirme esto. Seguimos trabajando en nuevos repertorios, en nuevas vías musicales y es difícil porque al igual que, que la organización de un festival como el de Bueño o la asociación, crear una logística en la cual tenemos que hacer unos ensayos, 18 personas, que cada una tiene su mundo. Todos ellos son profesores de su instrumento y tienen sus horarios, tienen su familia. Y quizá de lo que más orgulloso me siento es de haber unido y captado una ilusión por este proyecto. Todos ellos están con muchísima ilusión. De hecho, hablando, tenemos un chat entre todos y es raro que cada día no haya alguna comunicación y todos ellos están diciendo que, bueno, a ver cuándo pasa todo esto y podemos volver a juntarnos para ensayar. Y es verdad, es triste que con todo con toda esta pandemia, ya no solamente los conciertos, es que los ensayos son complicados. Los ensayos para nosotros o para cualquier grupo, ya sea de pop, de rock, de lo que sea. O sea, no es solamente tocar, es que es mantenerte. ¿Eh? Y es una complicación porque cuando llegue el día que haya que salir a escena, tienes que estar preparado. Y bueno, yo soy optimista por naturaleza, entonces tenemos que poner buena cara y tenemos que animarnos todos y bueno, pues esperar que estoy convencido que va a pasar muy pronto y que podremos rápidamente estar en los escenarios. Seguro, seguro que no tardando mucho. Esperemos que en verano, aunque sea poco, podamos hacer algo. Eh, Antes nos habías hablado de que os gusta hacer diferentes piezas musicales y Mm. yo sé una en concreto que a mí me fascina, que es una adaptación que hiciste de Moonlight Serenade Sí, de... de Sí, Glenn Miller. sí señor. Que bueno, que todo el mundo puede ver en vuestro canal de YouTube si no sabe de qué estamos hablando. Pero me quedé fascinada con eso. ¿Cómo fue el Pero, hacer? espera, ¿es Moonlight Serenade seguro o será Sing Sing Sing, que es un swing rápido? No, no, la de Moonlight, Moonlight. Moonlight Serenade. Bueno, eso Sí. es un clásico de un gran ¿Cómo maestro. te dio por hacer esas adaptaciones? Bueno, pues esa adaptación es que precisamente el swing clásico es una de los caballos de batalla. Una big band tiene que tener, si no tiene obras de Glenn Miller, ¿qué va a tener? ¿No? Yo creo que es precisamente una de las primeras piezas, junto con In the Mood, junto con Pennsylvania 65000, o sea, son obras que son eternas y que si no están en el repertorio de una big band, hay que tenerlas. Y entonces, bueno, pues fue de las primeras, ¿eh? Fue una de los primeros temas, claro, claro. Y, puedo contar una anécdota que hace ya muchos años, cuando tú sientes
¿no? Te pones cerca de 15, 16 músicos de viento, que el público quizá no lo capta, capta el sonido y escucha y disfruta, pero cuando uno está cerca, está a metro y medio, 2 metros, que es como nos ponen ahora mismo en la distancia para no coger el virus, pues a esa distancia de 2 metros, cuando tú das una entrada y marcas y entra un tutti de orquesta, la primera sensación es una bocanada de aire que te viene directamente a ti. Tiene muchísima potencia, tiene mucha fuerza. ¿Eh? Una big band tiene una fuerza inusitada. Y Glenn Miller precisamente era uno de los artistas que mejor sabía captar eso. Mira, me estás Me alegro diciendo que te eso y guste Moonlight se me están Saturday. poniendo los pelos de punta, no sé si se ve. Es un placer estar aquí con vosotros, ¿eh? No, nosotros, la verdad que nosotros igual, porque es que no hay palabras Vosotros sois para unos Jesús privilegiados Arévalo. porque si vives en Bueño, No, vivo un poquito más arriba, en un pueblo bueno, de al lado. me da igual, estáis al aire libre, podéis salir. En mi caso no, en mi Vaya, caso no. vaya, vaya. El vecino ya sí. Así sale con la bolsa de basura, ¿no? Sí, el vecino ya puede salir. Bueno, volviendo un poco más a esto de la Big Bang y tú que eres compositor, aparte de director y músico, ¿cuánto hay en una pieza de música de jazz? ¿Cuánto hay de composición y de improvisación de los, o sea, dentro de esas Sí, piezas? te entiendo, te entiendo, te entiendo. Hmm. Bueno, en casi toda, en el lenguaje jazzístico, en casi toda pieza de jazz, hay una estructura que es fija, hay una estructura que está creada, hay una armonía y hay un tema musical, una melodía, hay un tema A y casi siempre hay un tema B, y que es el que se expone siempre en primer lugar. Y después de ahí hay una fase improvisatoria en la cual los músicos tienen una libertad que dependiendo un poco de la formación, del número de componentes del combo, de la formación, puede ser más libre que otras. Claro, la improvisación en una big band hay que domesticarla, hay que estructurarla, porque hay una rueda de improvisación que la marcamos, por supuesto, en los ensayos y con tiempo para saber cómo se va a hacer. No vale la anarquía y decir, pues ahora salgo yo y tal. Es una libertad calculada. Pero bueno, en el momento que estamos en la rueda de improvisación de 18, 24 compases, lo que sean, ahí sí que tenemos, cada músico cuando le toca tiene una libertad, que es una de las cosas que tiene todo lo que sea música improvisatoria, no solamente el jazz, es maravilloso. La realización en tiempo real de tus posibilidades técnicas, instrumentales, es algo fabuloso, es algo mágico. Sí, yo opino igual, la verdad, porque es una manera de volar, de esa Sí, creatividad sacarla fuera. sí, así es, así es. Pero bueno, todo tiene una estructura, ¿eh? Porque si no, Está estudiado. sería un sin Dios. ¿Nos podrías decir, por ejemplo, en qué se diferencia un grupo bueno, que yo creo que más o menos ha quedado claro, pero un grupo de jazz a una big band? Bueno, hay muchas diferencias, aunque hagan incluso el mismo tipo de música. Un grupo de jazz, digamos que parte prácticamente desde el trío, o sea, aparte de los solistas de jazz, puede ser pianista, puede ser un guitarrista, puede ser incluso un clarinetista. Charlie Parker tocaba muchísimo, muchísimos solos. Pero digamos que para mí la formación base del jazz es el trío, ¿no? O sea, uno de los pilares del jazz
es el trío. Pues el trío como el trío que tenía Oscar Peterson, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí se van sumando instrumentos, se van haciendo cuartetos, quintetos, sextetos. En el Modern Jazz se ampliaron el número de músicos, aparte de otras muchas cosas. Y claro, pues, hay muchas diferencias. El lenguaje es muy parecido desde mi punto de vista, pero la adicción o la sustracción de músicos sí importa en la música, porque, bueno, no es lo mismo 3 personas tocando que 18, aunque a veces 3 personas parecen 18, ¿eh? Hombre, si no se ponen de acuerdo, es No, complicado. no, lo estoy diciendo por todo lo contrario, porque Ah, vale. hay 3 monstruos que suenan como 18. A eso Hombre, me a ver, refería. vale. ¿Me entiendes? Incluso Sí, sí que es verdad que saliéndonos del mundo del jazz, aunque también es uno de los grupos que más ha estado demandado en los festivales de jazz, Police, con Sting a la cabeza, tú sabes que son 3 componentes. Bueno, cuando los oyesen, yo tengo un disco en directo que como son 3 los que están tocando aquí, es imposible. ¿Eh? Y bueno, pues en el mundo del jazz es igual, ¿no? Ahí te encuentras a gente que te hace volar de verdad. sí, virtuosos del Sí, jazz, sí, que no que hace consiguen mucho unos tuvimos planos aquí sonoros, también. consiguen una Sí. intensidad que es algo Y mágico. sí, sí, la verdad que muchos que habéis pasado por aquí, hay veces que eso solo es un trío y te llena todo el Absol- escenario. absolutamente, absolutamente. Eso es el poder de la música. Sí, de acuerdo contigo totalmente. Em, dentro de tu faceta de compositor, que Ujú. más o menos es lo que estábamos hablando ahora, eh, ¿cuál es tu punto de partida para una composición de una pieza de jazz? Para una pieza de estilo de jazz, me dices, ¿no? Sí, sí, para Bueno, la Big Bang, sí. bueno, pues para la Big Band, lo que he hecho básicamente han sido arreglos de temas que me han gustado, que no tenían por qué ser específicamente temas de jazz, ¿no? Uno de los temas que últimamente he arreglado es Tubo Fal Americano, que es un tema de swing y que me encantó y provenía de una big band, eh, de un músico que en principio no tenía nada que ver con el jazz, que eran los Stray Cats, era un grupo de rock, de rockabilly, para más señas. Pero me encantó, tenía una fuerza increíble y hice una adaptación. Me gustaría también, estoy ahora mismo en la idea de hacer una adaptación de algún tema italiano, que tiene también mucho groove, tiene, tiene algo especial. Y en eso estoy. Composiciones mías de jazz, tengo alguna cosa, pero bueno, dentro de los cánones más clásicos. Y las he llevado a otras formaciones más pequeñas. No tengo ningún tema mío que yo recuerde ahora, espera, que a lo mejor estoy. Pero no, me he dedicado en otros campos más a la composición que en el jazz. En el campo clásico, en el campo del pop, incluso en el de música comercial también. Hice música para cine, para cortos, pero para la Big Band prefiero tener un repertorio que tenga mucha fuerza. Y creo que cuando se me mete algo en la cabeza, sé que funciona o que va a funcionar en la Big Band. Eso creo que eh, es algo que lo siento. Siento que un tema puede quedar muy bien en la Vetusta Big Band y entonces me pongo con ello. Pero a la hora de la composición, bueno, precisamente por mi bagaje musical tan amplio, yo tengo una formación clásica grande, estudié contrapunto, composición, fuga, me encantan los clásicos. Los clásicos también se pueden llevar al jazz. Bach, Händel eran grandes improvisadores al órgano. Y no descarto hacer alguna adaptación
de los clásicos al jazz. Todo se verá. De hecho, alguna adaptación la he hecho para piano y canto, y hacemos unas versiones de Händel, del Mesías de Händel, concretamente de las arias para soprano. He hecho unas versiones jazzísticas que son muy interesantes. Que las adapte a lo mejor para la Big Band, pues mira, igual me has dado una idea. Pues me alegro mucho. Oye, Sí, lo tengo en pequeño nunca está formato, mal. lo tengo incluso tocado en directo, voz y piano, y son unas adaptaciones de todas las áreas de soprano. Y la verdad es que quedan muy bien, nos gusta mucho, y al público también le gusta mucho. Y mira, me acabas de dar una idea con el tema de la adaptación a la Big Band. Muchas gracias. De nada, de nada. Dentro de ese proceso de lo que es la música en la Big Bang, ¿qué es ¿Mm? lo que tú crees que es lo que más te gusta? ¿El tema de la composición, en este caso, adaptación de esas piezas, la dirección de ella en directo, o más bien cuando grabáis, estáis ensayando y todo esto? Bueno, es ¿Con una qué te pregunta muy buena. quedarías? Es una pregunta muy buena. No me quedo me quedo con todo, con el paquete. Claro, sí, me vas a decir, vaya respuesta que me das. No, es que es verdad, es verdad. Sabes, mira, me encanta. Los martes por la mañana, a las 11 de la mañana, que quedamos todos en mi tienda, en los bajos de mi academia, entramos también bastante apretados todos, pero hay un calor humano increíble y un calor musical increíble. Los ensayos, cuando va entrando la gente, el buen rollo que hay, nos saludamos, eh, nos preparamos, afinamos, un pandemonium musical sonoro, hasta que ponemos orden, hacemos un ensayo de 2 horas, 2 horas y media, y nos vamos a tomar un café. Eso es impagable. Y yo lo paso también en esos ensayos, que son enriquecedores, como en el momento en el que sales a escena. Obviamente, la escena, el directo, te da una electricidad eh, superior, ¿no? Pero bueno, el momento en el que te sientas y una vez que tú sales a escena, todo el trabajo de dirección prácticamente ya está hecho. Yo me siento al piano y me gusta tanto dar las entradas como tocar el piano, y desde luego poder disfrutar en directo o en los ensayos del maravilloso sonido de una Big Band. Me quedo con todo. Bueno, está bien, porque la respuesta ha sido muy, muy completa. Porque, claro, porque Es todo que, ¿sabes? tiene su el qué, Sin lo uno no hay lo otro. O sea, ¿cierto? lógicamente necesitas de un proceso de ensayo, y de ensayo bastante hasta que salimos al directo. Estuvimos bastantes meses, bastante tiempo preparando, estudiando qué programa íbamos a hacer, qué repertorio. Desechamos cosas que ya teníamos montadas. Mm, bueno, hay que pensarse 2 y 3 veces cómo lo vas a hacer. Pero eso es la antesala a poder hacer unos buenos directos, a poder hacer un buen concierto, ¿no? Entonces, todo es importante. Hay una pregunta que tú como músico y que ahora estás en esto de metido en el jazz, ¿qué significa la palabra jazz para ti? ¿Qué es el jazz para ti? Yo, esa misma pregunta, mira, te voy a contar una anécdota. Eh, Fue en Gijón, en el Jovellanos, hace ya 20 años. Me habían contratado para afinar el piano en el Festival de Jazz, y venía a tocar Tete Montoliu, el grandísimo pianista, al cual tengo el honor de haberle afinado el piano tanto en Oviedo como en Gijón, como en Candás, pues a lo mejor 10 o 15 veces. Y él siempre venía con su mujer, y se quedaba antes de salir, en camerinos. Bueno, él tenía su botella de Johnny Walker, etiqueta negra, y antes de salir se pegaba unos buenos
coletazos de whisky, él y su mujer. Y entonces, bueno, no sé, un día estaba ahí con él antes de salir a escena y estábamos hablando de, como me estás diciendo tú, de jazz, jazz. Y él me acuerdo que se levantó y me dijo, pero Jesús, ¿pero qué es jazz? ¿Qué es jazz? Todo el mundo habla de jazz. ¿Qué es jazz? Yo no sé lo que es el jazz. Y mira, me quedo con esa respuesta que hizo entre bromas y seriedades, ¿no? Porque yo creo que más que nada el jazz es una nebulosa, es una frase que engloba muchos y muy diferentes estilos musicales, ¿eh? Y muchas formas diferentes de ver la música. ¿Qué tiene todo ello en común? Bueno, pues la fase y la actitud improvisatoria, ¿eh? Y un cierto tipo de lenguaje. Pero ese tipo de lenguaje en los años ha variado mucho. Nada tiene que ver los primeros blues, las primeras bandas de los años 20, los años 30, al jazz que se hizo en los años 50, a lo que se hizo en los 60, a lo que se está haciendo ahora. Entonces, son muchos y muy diferentes estilos de música en los que quizá por una cierta lasitud nos gusta llamar jazz y lo englobamos todo en ese estilo, ¿no? En el rock pasa lo mismo. O sea, englobamos dentro del rock muchos y muy diferentes estilos musicales, por no hablar del pop. O sea que yo creo que son más que nada convenciones del lenguaje, pero que me quedo un poco con esa actitud que tuvo el gran maestro Tete Montoliu al levantarse y se hizo el enfadado conmigo. Dice, pero, ¿qué? Jesús, ¿qué es el jazz? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo no sé qué es el jazz. Bueno, pues me quedo con eso, ¿eh? Me quedo con eso. No, sabemos, lo tenemos ahí, está ahí en el ambiente y sabemos que es una onda que en cuanto escuchamos decimos, mira, esto es jazz. Pero definir exactamente qué es el jazz es imposible. Es más el sentimiento de jazz, ¿no? Por decirlo así, Sí, para un músico de sí, jazz. sí, Sí. sí. Y también quizá una cierta actitud ante la música y ante la vida, ¿eh? Igual que el rock, igual que otros tipos de música y de manifestaciones artísticas, pasa lo mismo en la pintura. Bueno, pues el músico de jazz, en amplio espectro, entre ellos tienen ciertas similitudes. Todos manejamos un lenguaje y una comunión parecida, ¿no? Cuando estamos hablando de jazz o cuando estamos haciendo algo que esté dentro del mundo jazz, ¿no? Dentro del jazz, ¿cuál dirías o cuál sería una referencia o una inspiración que te haya llevado Bueno, hacia ello? ha habido muchas, pues mira, por ejemplo, a mí me encantaba, ya he hablado antes de ello, para mí una de las referencias musicales más enriquecedoras fue el trío de Oscar Peterson, ¿eh? Eso es la quintasencia. Cualquiera que quiera meterse un poquitín en el jazz, quizá tienen muchísimos discos, han grabado muchísimos discos, pero yo creo que una de las grandes obras capitales o estructuras dentro del jazz es el trío, ¿no? Y dentro del trío, para mí el de Oscar Peterson es uno de mis favoritos, ¿eh? Desde luego después el que se encuentra a lo mejor un poco de dureza en Oscar Peterson, que no lo es, pero bueno, a lo mejor puede meterse un poquito en ese mundo escuchando a los grandes cantantes de jazz, ¿eh? A mí una de mis cantantes favoritas es Ella Fitzgerald, que parece que tiene un guante en la voz. Los dúos tan increíbles que hizo con el trompetista, con Louis Armstrong. Por ahí es una de las... esos dos estilos musicales
me marcaron bastante, ¿no? Después las grandes orquestas de la época dorada del swing, pues me encanta. ¿En qué película americana no vemos una orquesta de jazz, una big band, una orquesta de Cierto swing es. tocando, ¿no? Y aquella época era una época maravillosa, había duelos de bandas musicales tanto en Chicago como en Nueva York, y se pegaban por estar dentro de un cierto local, ¿no? Un local de moda, y poder tener unas fechas para tocar. Bueno, todo eso fue lo que me hizo a mí amar el jazz e introducirme más. Y me preguntabas, pues que hay mucho. Yo escuché mucho a un grupo que se llamaba, dentro ya de nuestro país, me encantaba un poco el jazz progresivo de Pegasus. Pegasus hoy es un poco un grupo quizá olvidado. Tenía unos músicos increíbles, Max Suñé a la guitarra, Josep María Mas Kitflus a los teclados. Bueno, eran un grupo que hicieron y que tienen grandes discos, y que últimamente que están muy en boga los grupos de culto y de cover de diferentes formaciones, se da más en el pop quizá y en el rock, pues no han dejado un referente. Y para mí fue una música que yo escuchaba en los años 90, y que, bueno, pues era un jazz que también tenía influencias del rock. Usaban sintetizadores, usaban baterías electrónicas, se estaban empezando a utilizar nuevos instrumentos musicales que salían en ese momento. Ya lo habían hecho antes Chick Corea y diferentes músicos que buscaban nuevas ondas y nuevas influencias. Y aquella música también me gustó mucho. Ya te digo que es que soy muy ecléctico, me gustan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el jazz, yo me quedaría con los grandes crooners, los grandes cantantes clásicos, y después alguien que quiera profundizar un poco en lo que es la música y la estructura del jazz, propiamente dicho, que escuche a Oscar Peterson, Trío. Muy bien. Así, si nos decían antes que se oía mal, no sé si se sigue oyendo mal. A mí no se me oye mal, la verdad. No, o sea, no te oigo ¿Me mal. Se oís? Ah, ¿me supone, oís mal? sí. Anda, pues yo a Andaban ti te estoy diciendo por aquí oyendo, que te estoy oyendo perfectamente. yo a ti también. Igual alguna interferencia que dicen por ahí, pero no sé si, si, si será problema del espectador en sí. Bueno, Vaya. pero Bueno, pues bueno, que nos esto lo pongan luego por queda aquí, hombre. grabado. Que nos lo pongan, si no por aquí, que si podemos hacer algo, pues lo solucionamos, ¿eh? Eso es. Después otra faceta Eh, importante, sí, te contaba que otra faceta importante dentro de la música, y que me llena también muchísimo, es mi faceta como técnico específico de pianos, ¿no? Y es muy importante, es muy importante. Siempre he sido muy, muy tiquismiquis a la hora de la búsqueda del sonido en los pianos, y me ha encantado escuchar diferentes tipos de grabaciones, tanto antiguas como modernas, y me he recreado cuando un piano tiene ese color especial, ese sonido especial, y cada piano tiene su personalidad, su mundo, es algo mágico, ¿eh? Quería decir esto porque sí que es muy importante que a la hora de escuchar música, cuando escuchamos un disco, y puede ser un disco de los años 30, de los años 50, de los años 80, mmm, los medios de grabación, los micrófonos que se usaban, los pianos que se han modificado muchísimo en su construcción, en su sonoridad, eso también es mágico. Disfrutar no solamente de la música en sí, sino del sonido de los instrumentos, no solamente del piano. Hablo del piano porque es mi mundo, pero hablo de las guitarras, las trompetas y los saxos y los trombones que sonaban en los años 20 sonaban diferentes a cómo suenan hoy en día, ya sea por la construcción del instrumento, como también por la mejora en la microfonía actual. Bueno, todo es enriquecedor. Hay que escuchar mucha música. A mí me gusta escuchar muchos tipos de música y muchos tipos de grabaciones, muchas
tipos diferentes de producciones. Vaya Es- rollo, ¿eh? No, no, es que estaba esperando y quería, la verdad que sí que es verdad que el cambio por el tiempo sí se ha mejorado cómo hacer música, pero yo creo que sí que se ha perdido ese sentido de escuchar el instrumento en sí como antes, que Sí, son formas diferentes. Que, eh, hoy buscamos una perfección, buscamos que el eso rango de es, frecuencia y de armónicos que tenga una grabación sea el máximo posible. Hoy los medios electrónicos son increíbles, tienen una capacidad tremenda de sacar todo tipo de frecuencias al instrumento. Sin embargo, la magia de aquellos discos de pizarra de los años 20 y 30 son impagables. Y estaban grabados en mono, o sea, no eran ni siquiera en estéreo. Tenían una diafonía y un ruido de fondo alucinante. Hoy sería impensable. Bueno, pues hoy, incluso en algunas producciones, se va buscando a veces ese sonido antiguo, tanto en los micrófonos como en los diferentes instrumentos. En los años 30 no se conseguía sacar armónicos agudos en los pianos. Las voces muchas veces estaban apagadas, no se conseguía sacar todo el umbral de esa voz, ¿no? Sin embargo, tenían una calidez increíble, una calidez que muchas veces hoy el digital no tiene. cierto, Entonces, bueno, totalmente de yo creo que acuerdo. hay que disfrutar un poco de todas esas, de toda la historia de la música, ahora que estamos hablando de la música grabada, y que toda ella tiene un interés grande. Sí. Eh, Respecto a tu posición de músico, eh, qué perspectiva tienes sobre el panorama actual que en el jazz aquí en España se meta información a enseñanza pública, por ejemplo? Bueno, se van haciendo cosas. La verdad es que es muy necesario que en la enseñanza pública, no solamente el jazz, todo tipo de nuevas músicas y todo tipo de música moderna eh, es necesaria porque, porque los tiempos cambian. Hoy en día la educación musical, la educación en general, es diferente de la que se hacía en los años 50, 60, 80, y en la música no puede ser diferente. O sea, no podemos, es mi opinión, seguro que vendrá otra persona y lo rebatirá, pero desde los conservatorios, hombre, yo creo que se va haciendo ya pequeños pasos, pequeños avances, pequeños. Eh, pero en los conservatorios públicos de música sí debería implementarse eh, la educación de la música moderna en general, no del el jazz, quizás sería uno de los últimos pasos. Bueno, es un estilo más dentro de tantas y tantas músicas y tantos estilos musicales como hay. Pero sí, el lenguaje, yo me centraría más en el lenguaje. El lenguaje de la música moderna, de la música improvisatoria en general, es distinto. ¿eh? Y ya me da igual que estemos hablando de folk, de rock, de pop, de nuevas músicas, de hip hop, de jazz, de música electrónica. Ha cambiado tanto todo en relativamente poco tiempo que los conservatorios y escuelas de música tienen o deberían adaptarse a ese cambio. Porque si no, pues estamos iban a estar totalmente anacrónicos, se quedan obsoletos. Yo tengo la suerte de dirigir una academia musical, el EMMA, la Escuela de Música Moderna Arévalo, en la cual pues tenemos muchísimos alumnos y que una de las prioridades que siempre he dado en la academia ha sido, primero, el lenguaje armónico es muy importante ya desde los primeros momentos.
toques la guitarra o toques el piano, pero hay que empezar a hacer música desde el minuto 1. Antiguamente, yo cuando cuando empecé a estudiar música, teníamos que estudiar 2 años de solfeo antes de empezar a tocar un instrumento. Eso es increíble. O sea, lo miras en retrospectiva y dices, pero bueno, es una locura. Lo hacíamos porque entonces, cuando yo tenía 6 o 7 años o 8 años, no había tablets, no había PlayStation, no había tantos canales de Netflix y Prime Time y no sé qué. No teníamos casi nada. Y entonces nos dedicábamos a hacer música y a solfear. Éramos verdaderamente héroes. Hoy en día tú a un niño no le puedes plantear el estar 2 años moviendo el brazo do, re, mi, fa, sol, porque al tercer día te dice, papá, la música es un coñazo, lo vas a hacer tú. Es así, hay que ir con los tiempos. Entonces, creo que efectivamente, desde la opinión, desde mi humilde opinión, creo que es muy importante que los conservatorios se adapten a los nuevos tiempos. Creo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo en el colegio, por desgracia, mi profesora de música solo nos daba clásica y al final te aburrías un poco porque solo era clásica. Pero Claro. bueno, van pero cambiando muchas los veces, tiempos. muchas veces ha sido la manera de enfocarlo, porque nos lo enfocan, nos lo han enfocado desde un punto de vista que es incorrecto, desde mi punto de vista, porque la música clásica es maravillosa. Y, hombre, como en todo, vamos a ver, todos los estilos musicales tienen buena música y no tan buena. Y dentro de la música clásica hay verdaderos tostones, y dentro del rock hay verdaderos tostones, y dentro del jazz hay verdaderos tostones. Sí. Que escuchas y te escuchas 2 temas y dices, bueno, ya es suficiente, quito el disco, ¿no? Pero eso ocurre en todos los estilos musicales. El tema es el enfoque de la persona, y sobre todo cuando está tratando con niños. Hay que hacer que amen la música, hay que hacer que amen la música, no que la odien. Y a veces han conseguido que el niño odie, como ponen por aquí, estoy viendo aquí en el cole. Lo de la flauta, Es lo que sí. enseñaban, la flauta, como si la flauta fuera un Cansabas instrumento. de la flauta, ¿eh? ¿Eh? Cansabas de tocar la flauta, yo por lo menos. Sí, es increíble. O sea, la flauta es un instrumento que no es fácil. Señores, la flauta no es fácil. La flauta dulce no es fácil. Y nos la impusieron a machamartillo a todos, a los de mi generación, a los que vinieron después, y todavía mi hijo va a clase con la flauta. Sí. La flauta es un instrumento monofónico, es un instrumento que solo hace melodía, que es muy interesante y es tan bonita. Cuando tú escuchas a un flautista tocar bien, tocar con gusto una flauta, te transporta. Que nadie me malinterprete, soy un fan absoluto de la flauta. Pero claro, tú no le puedes poner a un niño de 6 años una flauta porque lo primero que va a hacer va a ser soplar a tope. Y es así. Y suspendíamos todos. Todos. Y mejor la ocarina, dice uno, qué bueno. La flauta es un instrumento difícil porque requiere un volumen de aire determinado, porque hay que tapar una serie de dedos. Claro, yo sé que tampoco es muy difícil llevar un teclado a clase, pero bueno, hay melódicas. La melódica es un instrumento que es polifónico, que también es de aire, pero que es muy diferente, ya tiene un teclado. La guitarra es un instrumento que se podía utilizar. Pero bueno, espero que las cosas vayan cambiando. La flauta, no sé por qué, yo me acuerdo que venía mucha gente de magisterio, o sea, ya no niños, estaban estudiando magisterio y tenían verdaderos problemas con la asignatura de flauta. No me extraña. Les suspendían en flauta a chavales de 20 años. Y incluso en la academia hemos dado clase de flauta
para esas personas, porque si no, no aprobaban Es que, magisterio. Increíble. es que es horrible. Hablando un poco de instrumentos, nos preguntan que cuál es tu instrumento favorito para, o preferido para tocar. Bueno, ¿yo qué voy a decir? El Yo, piano. eh, ¿yo qué voy a decir? Mi instrumento favorito es el piano. No, no, ahí sí que no soy objetivo, no puedo serlo. Porque yo desde niño, mi padre tenía un taller de pianos. Antes de tener una tienda de música, teníamos un taller donde restaurábamos pianos antiguos. Y yo iba desde muy pequeño a verle afinar los pianos y restaurar esos instrumentos. Claro, y a partir Ah, de, y en esa misma, en aquel mismo sitio, yo empecé a tocar el perdona piano. una cosa. Me dice Instagram que nos quedan 15 segundos. Así que 15 tiene que ser segundos. breve y Bueno, 10 pues nada, segundos. os saludo a todos, que muchísimas gracias por haberme invitado y que no hay instrumento favorito. Bueno, perdonar por lo de antes, es que no sabíamos lo del directo solo una hora, entonces, bueno, vamos a volver a intentar hacer el directo, luego lo subiremos todo junto con... Lo subimos todo junto con... en nuestro canal de YouTube. Bueno, Hola, pues saludos de nuevo a todos, ¿eh? sí, qué pena. Sí, esto Bueno, es así, pues ¿eh? Es así. sí, Los vídeos de Instagram, las videoconferencias duran una hora, ¿eh? bueno, nada, es bueno saberlo. Sí. Pero bueno, Quedábamos con lo del instrumento, uh-huh. sí. Eh, y bueno, en esa misma pregunta nos habían comentado Permitidme que estoy fumando, que, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? bueno, vale. En En el ese, jazz se fuma también, ¿eh? sí, No lo hagáis, chicos, no fuméis. no, que es malo. Eso. Para la salud es muy malo. Dentro de la pregunta que nos habían hecho antes estaba, ¿y solo para escuchar? ¿Un instrumento solo para escuchar? Un instrumento solo para escuchar. Bueno, yo Sí. quería acabar, que no terminamos antes con las prisas, que me estaba despidiendo todo de todos vosotros. Estaba diciendo que no era muy objetivo porque mi instrumento favorito desde niño ha sido el piano, porque ha sido mi instrumento. Pero bueno, yo cuando escucho a Stefan Grappelli tocar el violín, pues me transporta. Un violín bien tocado es una auténtica maravilla. Cuando escucho a un guitarrista como Paco de Lucía o John McLaughlin, pues me transporta también. Cualquier instrumento tocado excelentemente es maravilloso. O sea que para escuchar bien, pues fantástico. Menos la flauta dulce, aunque cuando la toca alguien bien, es un instrumento precioso. Hay gente, en el mundo de la música barroca se utilizaba una flauta muy parecida y se han hecho maravillosos conciertos para flauta de madera. Y también nos ha transportado y nos ha hecho gozar. Entonces, bueno, yo creo que no hay un instrumento único para que sea preferido. Todo instrumento bien tocado es una maravilla. Sí, Y así quedo bien con todos, ¿eh? eso un poco mal también, por tu parte, porque no te mojas, pero No, sí, te estoy diciendo, soy sincero, te digo sí, no, cierto, cierto. que tú escuchas a un guitarrista formidable y es increíble. Tú escuchas a un magnífico cantante y te transporta. Escuchas a uno malo y dices tú, joder, qué horror, ¿no? Pero yo creo que en cualquier instrumento bien tocado es una gozada. Mira, Entonces, justamente, no voy de bien queda, ¿eh? Es que es lo que pienso. justamente se ha conectado la persona que nos lo había preguntado antes, lo de cuál sería para escuchar Sí. en solo. ¿Nos has escuchado? ¿Nos has escuchado? Igual no, Igual no. pero bueno, si no que lo vean en YouTube, si no de nuevo. Bueno, que cualquier Que instrumento, resumo, cualquier instrumento bien tocado es una maravilla. yo, en mi caso,
a mí desde pequeña siempre me había gustado el piano, pero me parece que para tocar piano hay que tener aparte de unas nociones en música increíbles, unas manos que puedas estirar bien. No, error. Porque con manos pequeñas yo creo que lo hacemos poco. Mira, te podría contar que en mi experiencia musical, grandísimos pianistas han tenido manos pequeñitas. Y te pongo dos ejemplos. Uno, en el campo, bueno, los dos de la música clásica. Uno de ellos, internacional, uno de las mejores pianistas que hemos tenido, bueno, por supuesto en España y en el mundo entero, se llamaba Alicia de la Rocha. Alicia de la Rocha ha triunfado en todo el mundo como pianista solista, como concertista de piano, y tenía una mano pequeñita. Yo la he conocido, también he tenido el honor de afinarla al piano unas cuantas veces, y tenía una mano realmente pequeñita. En Asturias tenemos a una pianista increíble que se llama Purita de la Riva, y tiene una mano que no es la mano precisamente de Liszt, una mano con dedos largos y finos. Y sin embargo, es una mujer que toca el piano maravillosamente bien. Es un referente. Entonces, bueno, lo de la fisiología de la mano es un poco una leyenda urbana, y qué duda cabe que te facilita Tardes a todos. ¿no? Ah, Y eso y un poco de la formación, de ¿sí? mi marido, El, o digo, y en el mundo a uno malo y dices tú, joder, qué horror, ¿no? Pero yo creo que en cualquier instrumento bien tocado es una gozada. mira, Entonces, justamente, no voy de bien queda, es que es lo que pienso. justamente se ha conectado la persona que nos lo había preguntado antes, lo de cuál sería para escuchar Sí. en solo. ¿Nos has escuchado? Nos has escuchado? Igual no, Igual no. pero bueno, si no que lo vean en YouTube, y no de nuevo. Bueno, que cualquier Que instrumento, resumo, cualquier instrumento bien tocado es una maravilla. yo, en mi caso, a mí desde pequeña siempre me había gustado el piano, pero me parece que para tocar piano hay que tener aparte de unas nociones en música increíbles, unas manos que puedas estirar bien. No, error. Porque con manos pequeñas yo creo que lo hacemos poco. Mira, te podría contar que en mi experiencia musical, grandísimos pianistas han tenido manos pequeñitas. Y te pongo dos ejemplos. Uno, en el campo, bueno, los dos de la música clásica. Uno de ellos, internacional, uno de las mejores pianistas que hemos tenido, bueno, por supuesto en España y en el mundo entero, se llamaba Alicia de la Rocha. Alicia de la Rocha ha triunfado en todo el mundo como pianista solista, como concertista de piano, y tenía una mano pequeñita. Yo la he conocido, también he tenido el honor de afinarla al piano unas cuantas veces, y tenía una mano realmente pequeñita. En Asturias tenemos a una pianista increíble que se llama Purita de la Riva, y tiene una mano que no es la mano precisamente de Liszt, una mano con dedos largos y finos. Y sin embargo, es una mujer que toca el piano maravillosamente bien. Es un referente. Entonces,
Bueno, lo de la fisiología de la mano es un poco una leyenda urbana y qué duda cabe que te facilita para ciertos tipos de obras, te facilita tener una mano con dedos largos y una mano grande, te facilita el tocar el piano. Cuando ya estás en una fase bastante avanzada del instrumento. Pero tú habrás visto por YouTube y en muchísimos anuncios y en muchísimos memes hay chinitos y no chinitos de niños de 4 y 5 años que tocan el piano maravillosamente y tienen una mano diminuta y tocan increíble. No es tanto lo grande o lo largo que pueden ser los dedos, sino la actitud. Yo te voy a decir una cosa, pero todos estos niños de Japón, yo muchas veces lo digo, son niños prodigio o nacen con ello, porque es como un don, porque son niños que desde pequeños les ponen un instrumento. A ver, que igual luego por detrás hay otras cosas, pero tú los ves y es increíble, son niños prodigio. Bueno, no solo en Japón y en China, los hay aquí, ¿eh? Los hay aquí. Aquí tenemos Sí. toda la vida hemos tenido tanto del piano como de la guitarra, como del violín, como del canto, niños y niñas que se les ha dado bien esto, pues como en todo. El talento también tiene mucho que ver en todo esto. Ocurre también en el deporte. Tú coges a un niño pequeño que de repente coge una raqueta de tenis y parece que ha nacido con ella. Bueno, en los instrumentos ocurre un poco lo mismo, ¿no? Hay gente que le puede costar más o menos, pero porque es así. Sin embargo, con un poquitín de dedicación diario, te voy a decir una cosa, el piano es uno de los... te va a sorprender lo que voy a decir, pero el piano es uno de los instrumentos más sencillos, a priori, al comienzo, para tocar. Porque tú no tienes que cambiar la posición de la mano. Mirar mis manos están así y cuando te pones en el piano, las pones así. Es muy cómodo. Y pones un dedo en cada tecla y cada dedo toca una tecla que ya suena. Cosa que no ocurre en todos los instrumentos. Cuando tú tocas una guitarra, mirar mi mano, yo tengo que retorcer la mano para coger el mástil de la guitarra. Eso ya supone un cambio poco natural en la fisonomía de nuestro cuerpo. Por no hablarte de los instrumentos de viento. Los instrumentos de viento, tú tienes que soplar. Cuando tocas una trompeta, la trompeta es muy difícil de conseguir sacar el sonido, porque tienes que hacer un esfuerzo, tienes que colocar los labios de una determinada manera, tienes que apretar y es muy difícil. Con lo cual, cuando me decías, es que el piano me parece muy difícil, todo lo contrario. Para iniciarse, es uno de los instrumentos más sencillos. De hecho, en la academia, nuestros alumnos, tanto jóvenes como menos jóvenes, empiezan a tocar desde el minuto 1, empiezan a tocar el piano. Y en cuestión de una semana ya están tocando una pieza, porque en el piano todo suena, bien o mal, pero todo suena. Claro, yo creo En la que guitarra, sería... perdona, termino, en la guitarra tienes que pulsar una cuerda y tienes que pulsarla con una cierta presión, porque si no, no la pulsas bien y en el sitio correcto, cercea y hace un ruido que no es bonito, que no es un sonido limpio. En el piano no, tú en el piano tocas y siempre va a sonar. Entonces, bueno, quiero quitar un poco esa leyenda negra que tiene el piano. Si el piano tiene tantas notas, el piano es tan complicado. No, no. El piano para iniciarse es muy sencillo de tocar. Otra cosa es que me digas, yo es que quiero en 3 meses tocar la Rapsodia en Blue de Gershwin o el concierto número 2 de Rachmaninoff. Son cosas distintas, ¿eh? Dice Lorena que entiendo que sea en la guitarra, le duelen los dedos. Entiendo, Sí. ¿no? Que le duelen los dedos cuando toca la guitarra. Entiendo que es en la guitarra, porque antes dijo la guitarra, a no ser que ahora... Sí, supongo que sí, porque al comienzo, cuando uno está Hay que empezando abrir. cuando uno está empezando a tocar la guitarra, tiene que hacer callo, a ver si en la yema. Y los primeros días que uno está tocando la guitarra, le duelen las yemas de los dedos, hasta que hace un cierto callo, ¿eh? En otros instrumentos eso no ocurre, pero en la guitarra sí. Pasa que la guitarra tiene la gran facilidad. La guitarra es popular porque tienes la magnífica posibilidad de llevártela a cualquier sitio.
¿eh? Te la llevas a una espicha o te la llevas a una reunión con 5 amigos en casa y es un instrumento muy móvil. Por eso es un instrumento que está a la cabeza de los instrumentos populares. Pero el piano, desde luego, no lo puedes llevar a todos los sitios, ¿no? Yo tengo un Pero la teclado en guitarra sí. casa. ¿Cómo? Yo tengo yo tengo un buen teclado en casa Sí, de mi marido sí. cuando tocaba. Ahí está el pobre cogiendo polvo. Pues intenta, haz este experimento. Pon tu mano derecha, los 5 dedos, un dedo en cada tecla y púlsalos. Y de un modo aleatorio, si quieres. Ya verás cómo está sonando el instrumento con pocas cosas, con pocas nociones vas a poder hacer muchas cosas. Cosa que en otros instrumentos es mucho más complicado. Yo la verdad que lo que te decía, a mí me gustaba mucho el piano, pero al final me decanté por la percusión. Hombre, fantástico. Fantástico. Lo que pasa es que ¿quién mete en casa una batería? Ya. Hoy en día hay baterías electrónicas. Sí, eso sí que es verdad. Que si son de una gama media alta suenan muy bien. No es lo mismo que una batería acústica, pero bueno, por lo menos no te van a poner los papeles de separación tu marido a los 3 meses, ni los vecinos te van a desahuciar de la casa, Está bien. porque puedes tocar con cascos. Bueno, Cierto ventajas es. de los tiempos modernos, ¿no? Eso hace unos años era impensable. Hoy en día existen baterías electrónicas que suenan muy Yo me, bien. yo me acuerdo que yo empecé en el mundo de la percusión, pero con Semana Santa, ¿no? Entonces me acuerdo que para poder ensayar en casa sin que nadie me matara, ponía el tambor encima de la cama y un paño encima para que eso no sonara. Para amortiguar el sonido. Sí, sí, es que eso... Pero bueno, entiendo que todos los instrumentos al final, y más ahora que en confinamiento, pues, oye, algunos sí que pueden salir al balcón a tocar para animar, pero otros tendrán los vecinos que, pues que no quieran, no quieran escuchar. Normal, es que, bueno, pues cuando uno sale a la ventana y toca un instrumento, pues yo creo que en estos tiempos es una iniciativa muy loable, que a mí me encanta. Pero lo que no hay que hacer es estar 3 horas tocando un instrumento o cantando. Yo el otro día pasaba por la calle San Francisco y efectivamente había un niño en la ventana que la madre le debió decir, venga hijo, sal con la flauta dulce y toca. Y salió con la flauta y era un horror. Tener que aguantar al niño con la flautita, todos los vecinos, toda la calle, escuchando los chiflidos del niño. Bueno, amigos, tomémoslo con moderación y hagamos un poquitín de música, que es una gran idea, pero con moderación. Claro. Volviendo un poco a Vetusta Big Bang, ¿Mm? ¿cómo, cómo fue? Yo sé que fue hace 2017 cuando fue el primer debut de la Big Bang en el auditorio, ¿puede ser? O... Posiblemente, sí. Sí, ¿Y no tengo muy claras las fechas, pero aproximadamente, sí, aproximadamente. cómo fue? Porque, bueno, en mi parecer, un éxito, ¿no? Sí, sí, la verdad es que tengo la satisfacción de que cada vez que hemos tocado con la Big Band ha sido un éxito. Quizá porque es una formación poco habitual. La gente está acostumbrada a escuchar muchos y diferentes estilos y diferentes grupos y formaciones musicales, pero una Big Band es más raro de ver. Entonces, la gente cuando lo escucha por primera vez en directo, el que sobre todo no haya escuchado mucha música en esta idea, se sorprende. Se sorprende y le gusta. Le gusta. Inmediatamente te conecta. Inmediatamente te conecta. También es verdad que seguramente el repertorio tiene mucho que ver con ello, ¿eh? Es un repertorio que es eterno.
la música de los años 50, de la era dorada de las orquestas de swing de los años 40, la música de los años 30, el modern jazz, el bebop, las obras tanto instrumentales como cantadas son obras que están ahí desde hace muchísimos años y son un éxito. Han sido un éxito y ¿por qué no iban a serlo hoy? Por supuesto. Entonces, bueno, me decías, sí, sí. yo creo que fue sobre el año 17, el 2017, perdón. Y bueno, yo ya había tocado muchas veces en el auditorio con esta Big Band, con la Big Band del Conservatorio de Gijón cuando la dirigí. Y siempre hemos tenido la sala central del auditorio llena. O sea, son 1.800 butacas de aforo lo que tiene. Y puedo decir con satisfacción que siempre se ha llenado el auditorio. O sea que hay una demanda y a la gente le gusta, sí. La verdad que lo decía antes y yo que no soy muy entendida en este estilo, lo que es el jazz y este estilo de música, la verdad que yo me sorprendí, porque fue una noche para mí diferente, Bueno, escuchando la Big Bang. bueno, pues me alegro mucho. Me alegro mucho. Yo, la verdad es que no, cuando tú dices, es que yo no entiendo mucho, no hace falta entender, no hace falta entender, te tiene que llegar. En la música hay transmisión y recepción. Y ya sea el estilo de música que sea, a veces te llega o no te llega. Eso es una discusión que he tenido muchas veces con amigos, con músicos, con profesores, con mi pareja, con un montón de gente en la que al final todos llegamos un poco a la misma idea. Lo que a mí me puede llegar, a lo mejor a ti no te dice absolutamente nada. Y viceversa. Y tú a veces me puedes decir, Jesús, es que a mí me gusta un grupo que mira, te lo voy a poner. Y dices, no te hace volar este grupo, no te dice algo, y a lo mejor a mí me deja frío. Pero es así. Eso es lo maravilloso de la música. Eso es lo maravilloso del arte en general. Sí, cierto es. ¿Vosotros ahora tenéis algún disco o algún plan a futuro? Claro, el paso obligado que teníamos era preparar un disco. Aparte que teníamos una serie de actuaciones, una serie de conciertos que desgraciadamente se han ido al garete. Pero sí, nuestra idea es grabar un disco. Un disco que la producción, pues ya he grabado algún disco con Big Band y no son fáciles porque hay que contar, como sabes, con 18 personas, con el tiempo de 18 personas, con el tiempo del estudio de grabación y bueno, vamos a tener que mirarlo y estudiarlo detenidamente y programarlo bien para poder hacerlo, porque no es fácil, no va a ser fácil. Cuando un grupo de rock, 4 o 5 personas se meten en un estudio, son 4 o 5 personas y es más fácil. En una formación de 18 personas es más complicado. Es más complicado. Bueno, si lo sacáis, nosotros estaremos encantados de poder comprarlo y escucharlo. Seremos fans número 1 seguro. Fan número 1 soy yo de la Asociación Cultural de Bueño y del Festival de Jazz, porque es verdad, no es un cumplido barato, pero estáis haciendo una labor maravillosa. Y los primeros, si el día de mañana sale un disco de la Vetusta Big Band, los primeros en tener el disco, lógicamente vais a ser vosotros. Que lo sepas. Muchas gracias. Bueno, y ya para finalizar, ¿tú qué consejo le darías como profesional del jazz, de la música, a una persona bueno, que quisiera empezar una carrera musical en este estilo? Bueno, ya vuelvo a decirte que no me circunscribo a ningún estilo en concreto. Yo creo que cualquiera que que quiera dedicarse a la música tiene que primero le tiene que gustar un instrumento, tiene que decir, quiero probar a tocar un instrumento, a ver qué tal se me da y quiero
por lo menos pasarlo bien. Lo primero que hay que hacer para dedicarse a la música es que te llene la música. Y que, como hablábamos antes de los centros de estudio musicales, lo que hay que intentar conseguir es, por parte del profesorado, sea público o privado, es crear amor por la música, no odio a la música. Y durante muchos años, por unas cosas u otras, se han ido mucha gente que tenía vocación musical y que tenía ganas de hacer música y de aprender música, prácticamente los han echado, entre comillas, y les han quitado la ilusión porque parece que la música era una obligación, que era muy difícil, y no es así. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y ya hablábamos antes de ello, es el proceso del estudio y de cómo afrontar la música en la docencia. Es muy importante, es muy importante. Y después, que la gente cuando está en su casa no tenga miedo al instrumento y que disfrute, que busque sonidos nuevos, que haga cosas diferentes, que no se circunscriba solamente a lo que te manda el profesor de música, decir, venga, vas a tocar do, re, mi, fa, sol y ahora la escala hacia abajo. Bueno, pues aparte de eso, que la persona tenga la inquietud de un modo natural de poder hacer cosas, de poder inventar, porque los instrumentos musicales, todos, absolutamente todos, son hipercreativos. Saldrán cosas mejores o peores. Al principio no te va a salir nada. Después vas a empezar a hacer cosas que te van a gustar. Y esa es la magia de la música. Y eso es lo bonito de la música. Sea una guitarra, sea un saxofón, sea un piano, sea un ukelele, sea lo que sea. Creatividad. Cuando uno se sienta delante de un instrumento, yo propongo, de verdad, cuando era un niño me pasaba muchas horas simplemente buscando sonoridades, poniendo notas al azar. Yo todavía no tenía ni idea de lo que era la armonía, ni lo que eran los enlaces armónicos, ni de frases. No tenía ni idea. Me gustaba sentarme y probar cosas en el piano. Y toco un poco la guitarra también. Y me gustaba buscar sonoridades diferentes, poniendo una postura, un acorde, intentar variarlo, intentar enlazarlo con otro. En fin, pasar el tiempo con el instrumento y intentarte hacerte amigo del instrumento. Igual que hoy en día los niños, que, como te hablábamos antes, que uno de los grandes rivales de la música, sobre todo en los niños, son pues todas las plataformas, las tablets, las consolas, etcétera. Es un enemigo muy grande porque es algo inmediato, es una satisfacción inmediata. Tú pones un videojuego y juegas, y es relativamente fácil de ponerte a jugar. Los instrumentos al principio no son fáciles. Yo no puedo decirte que no hay ningún instrumento que sea fácil a priori. Pero si le dedicas solamente un poquito de tiempo al día, 10, 15 minutos, con una cierta dedicación e intentando buscar cosas, va a ser muy satisfactorio. Te vas a sentir realizado. No sé si me explico muy bien la idea de lo que quiero decir, pero esto que estoy diciendo es muy importante y tendrían que hacerlo en todos los centros educativos musicales para inculcar el amor a la música. No conseguir el efecto contrario. Y parece que no, pero se está consiguiendo a veces el efecto contrario. Y eso es terrible. Hacer que un niño o un no tan niño deje la música es terrible. Es que hay veces que sí que es verdad que dependiendo la academia, por decirlo así, o el profesorado, como tú bien dices, se llega al niño a frustrar de tal manera que lo acaba dejando. Yo no haría tanto hincapié en el profesorado, en la academia, tal o cual. Pienso más en el sistema de estudios, ¿no? En el sistema que se tiene de afrontar la música, por ejemplo, en los colegios. Pues hablábamos de la flauta. Bueno, vamos a intentar
hacer que los niños que están en primaria, los que están en secundaria, no vean la música como una María, o como de, joder, tengo que hacer un examen sobre Beethoven, que no ha escuchado nunca a Beethoven. Hay fases. Yo cuando era, a mí, como os he dicho antes, adoro la música clásica, pero ha sido un proceso, porque cuando tienes 6 o 7 años, salvo contadas excepciones, a ti no te gusta Mozart o no te gusta Beethoven si no pasas un cierto proceso. A mí me gustaba, una de los descubrimientos que tuve hace muchísimos años en blanco y negro fue ver a Jerry Lee Lewis tocar el piano. Yo me acuerdo que mi padre me llevaba a la Sociedad Filarmónica porque él era el afinador del piano de la Sociedad Filarmónica, y con 6, 7 años me ponían una butaca y después del cole y salía un concertista clásico. Tocaba un concierto, todo era muy serio, salía con un chaqué, la gente estaba callada, todo el mundo en silencio, obras largas, caras largas, mucha pompa y circunstancia, y desde la óptica de un niño que era yo con 6 o 7 años, yo me tengo que confesaros que me dormía. Alguna vez me dormí con la cabeza puesta en el hombro del señor que tenía a mi lado. Y después me decía mi padre, ¿qué hijo? ¿Te ha gustado el concierto? Resulta que el que estaba dando concierto era Arthur Rubinstein, uno de los mejores pianistas que ha habido en la historia. Pero yo no puedo, desde la óptica de un niño de 6 o 7 años, no puedes apreciar a Arthur Rubinstein. Es igual como si hubiera venido Deep Purple, como si hubiera venido John McLaughlin o Paco de Lucía. 6 años, 7 años, lo que tienen que hacer es que te guste la música. ¿Qué pasó? Que un día, ese mismo piano de cola, en televisión, comiendo, siendo un crío, un año después, en televisión, no sé por qué, pues estoy hablando de hace muchísimos años, pusieron un tráiler de un concierto en blanco y negro de Jerry Lee Lewis tocando, y era todo lo contrario. Era un pianista que tocaba con los pies, que saltaba encima del piano, que bailaba, que todo el público que estaba allí, a diferencia del concierto clásico, estaba pegando botes, saltando y moviendo los brazos. Y entonces en aquel momento fue una revelación. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. Esto. A partir de ahí, la formación te va llevando a tu sitio. A lo mejor después tu sitio aparece en el heavy metal, o a lo mejor aparece en el pop, o a lo mejor aparece en la producción musical y te conviertes en técnico de sonido, o a lo mejor eres la persona que va a formar un grupo de pop electrónico, o que va a hacer jazz, por supuesto. Eso no se sabe, pero lo que sí hay que está descubrirse claro, como músico. hay que descubrirse, y sobre todo que te conduzcan hacia el amor por la música en general. Bueno, pues aquí con estas magníficas palabras a veces me enrollo mucho. Lo dejamos. No nos vayan a echar otra vez. Porque me apasiona la música y mira, aquí están diciendo, a mí me empezó a gustar el piano viendo el Great Balls of Fire. Claro, por supuesto. Y de ahí, poco a poco empiezas a tener un bagaje musical cada vez más amplio. Cada vez tienes más años, vas escuchando diferentes tipos de música. Y según tu personalidad y según cómo vas creciendo y según tus influencias, pues te va a gustar más una cosa que otra. Pero de ahí parte todo. Y siento mucho porque como este tema me apasiona, pues me puedo enrollar durante mucho tiempo. O sea que no te preocupes, lo que haremos, subiremos en 2 partes, en vez de juntarlo todo, sino de una mala primera parte y segunda parte. Como queráis. Bueno, pues ha sido un placer estar esta tarde contigo y espero vernos no tardando tanto. Esperamos que estéis aquí. El placer ha sido mío, y desde luego lo que tenemos que hacer ahora es cuidarnos todos mucho, esperar que este desastre desaparezca cuanto antes y que sí, desde luego que pronto empecemos a poder asistir a conciertos, que podamos juntarnos, podamos hacer música, podamos tomar un vino, una sidra juntos y que podamos cantar al aire libre. Eso es lo que os deseo. Cuidaros mucho a todos. Pues sí, cuídate también tú. Y cuida a esa magnífica Vetusta Big Bang que tienes,
porque sois maravillosos. Un Muchas besazo gracias. y un saludo. Y un saludo Muchísimas a todos los espectadores. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí. ¿Eh? Hasta pronto. Hasta pronto.